No se olviden de poner su asistencia en el aula virtual para poderles registrar. Eso también es importante que ustedes lo vayan haciendo, lo vayan desarrollando. Bueno, ya hemos visto en las primeras clases lo que es la empresa, los objetivos que persigue una empresa, las características de la empresa, las funciones que tiene la empresa. Hemos analizado ahí la clasificación y dentro de esta clasificación he visto que se pueden clasificar de diferentes formas. Hemos analizado lo que es el comerciante desde desde la perspectiva, desde lo que indica, en este caso, nuestra legislación ecuatoriana, básicamente lo que es el código de comercio. Con base en eso, nosotros ya podemos iniciar, ya podemos empezar a analizar que todas estas empresas requieren llevar una contabilidad. Ahora, ¿por qué está normado que estas empresas tengan que llevar una contabilidad? Recuerden ustedes que de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana, pues toda empresa que realice una actividad comercial está obligada, según el Código de Comercio, está obligada a llevar la contabilidad o un libro de ingresos y egresos. Ya vamos a ver por qué en esos casos tiene que llevar un libro de ingresos y egresos y por qué en otras tiene que llevar la contabilidad. Ustedes tienen en su aula virtual, vamos a ir analizando con ustedes. Les he puesto también un video para que ustedes lo puedan ver y puedan entender de mejor forma. No es un video largo, es apenas de creo que 2 minutos con 34 segundos y explica muy claramente lo que es el concepto de contabilidad. El día de hoy nos vamos a centrar en dos cosas. Según ustedes tienen en la descripción del chat de la reunión, tienen en la planificación de la asignatura y tienen el sílabo. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el concepto de contabilidad y los objetivos de la contabilidad. Para ello, nosotros vamos a partir del hecho de que la contabilidad es muy importante para una empresa porque refleja el estado de la situación de esa empresa en su parte económica y financiera a ese momento, a esa fecha. Y lo importante de la contabilidad, o por qué yo llevo una contabilidad, es porque esta me permite a mí tomar decisiones. ¿Sí? Eso ustedes lo deben tener muy claro. Lo que me permite a mí la contabilidad es básicamente tomar decisiones. Entonces, ¿qué es la contabilidad? Mediante la contabilidad se registran todas y cada una de las operaciones económicas que realiza una entidad. Ahí vamos ya, ustedes ya pueden analizar ahí otro concepto para que lo aumenten en el glosario. Y lo que tenemos ahí es una entidad. Una entidad es toda empresa, establecimiento o negocio que se dedique a una actividad comercial. Con el fin de poder obtener toda esa información ordenada y agrupada. ¿Por qué decimos que debe tener toda esta información ordenada y agrupada? Porque eso me permite a mí tomar decisiones o cuando vengan a realizarme aquí los entes de control, recuerden que de acuerdo a la normativa, que igual está establecida en nuestra legislación, nosotros somos sujetos de que esa contabilidad sea revisada por los entes reguladores. Y estos entes reguladores pueden ser la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías o el Servicio de Rentas Internas que necesite verificar esa contabilidad. La contabilidad consiste en registrar todas las operaciones económicas para poder saber de dónde ha venido todo lo que la empresa tiene, dónde ha ido y cuánto queda. Dentro de lo que yo reviso en la contabilidad, me permite revisar que todas las transacciones que ha realizado la empresa son lícitas, son legales, saber de dónde ha procedido ese dinero, saber a dónde va y cuánto me queda, para en base a eso yo poder asignar ciertos recursos a determinadas acciones que debe realizar la empresa. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que yo puedo hacer una vez que ya distribuyo todo mi dinero y qué hago con todo ese recurso, a dónde lo puedo yo destinar. De una manera u otra, todos aquellos que manejan fondos pueden llevar su contabilidad, una persona o grupo de personas, una comunidad de propietarios, una asociación. Cada uno de ellos
Recuerden, de acuerdo a la clasificación de la empresa o yo que voy a iniciar con una actividad comercial, estoy obligado a llevar una contabilidad o llevar una cuenta de ingresos y egresos. Eso me determina por ley. Y si yo quiero realizar, recuerden que hicimos con ustedes un pequeño taller, hoy ya lo vamos a realizar, nosotros llevamos la contabilidad a una cuenta de ingresos y egresos para de esa forma ser considerados comerciantes, ¿sí? Ser comerciantes. Pero lo que voy a ejercer, mi actividad comercial, va a ser de una forma legal. ¿Cómo sé que estoy ejerciendo una actividad de comercio de forma legal, de forma lícita? Porque yo tengo todos los registros que me piden, en este primer caso, acercarme al SRI y sacar el registro único de contribuyentes, que en este caso es el RUC, y con eso yo estoy formalizando mi actividad económica, es decir, no soy un comerciante informal. El comerciante informal es aquel que desarrolla una actividad de comercio, pero que básicamente no está tributando y no tiene todos los permisos para poder ejercer esa actividad. Sin embargo, lo hace, pero de una manera totalmente informal. La diferencia entre el uno y el otro. Sumando o restando las partidas que consideren oportuno, con la periodicidad que estimen conveniente y empleando los medios que crean adecuados. Cuando hablamos de aquí, hablando de los medios adecuados, puedo decir que una contabilidad yo la puedo llevar a mano, en un cuaderno, en un registro que yo lo haga de ingresos y egresos, como puedo utilizar un programa informático, o en este caso puedo utilizar el Excel, o puedo ya utilizar un software especializado de acuerdo a la magnitud o el tamaño de la empresa para que requiera tener toda su contabilidad pues de una manera ordenada como ya lo estamos viendo. Independientemente de esto, cuando hablemos de un negocio haremos referencia a la contabilidad y cómo se recoge en el Código de Comercio, que con ustedes ya analizamos algunos artículos, incluso tienen el Código de Comercio para que lo puedan revisar, y tenemos una parte legal para ejercer nuestra actividad. A la contabilidad de las empresas se la conoce como contabilidad de doble entrada. ¿Por qué hablamos de una contabilidad de doble entrada? Porque obviamente tiene sus ingresos y tiene sus egresos. ¿Sí? Entonces, miren, eso es muy importante para que ustedes puedan revisar, para que ustedes puedan analizar qué es lo que hace la contabilidad. Ahora, ¿para qué sirve la contabilidad? La contabilidad consiste en registrar todos los movimientos económicos de una empresa con la finalidad de elaborar los estados contables o elaborar los estados financieros. Dentro de estos estados financieros, los que analizaremos con ustedes, es revisar cómo se realiza un estado de resultados, un estado de flujo y efectivos y un balance general. Lo revisaremos así, con unos ejemplos muy prácticos para que ustedes lo puedan desarrollar y puedan tener claro esto. Como yo les había dicho, no es que ustedes van a salir como contadores, pero sí que tengan esa noción de lo que hace la contabilidad, que al momento de que ustedes tengan o inicien con un negocio o vean alguna empresa que lleve una contabilidad, sepan analizar de qué es lo que se trata o qué decisión ustedes pueden tomar. Estos informes contienen información que se ha ido anotando, pero de una forma ordenada y con una estructura concreta. Lo que muestran es una fotografía de la situación económica de la empresa para que pueda de esa forma revisar a la fecha cómo es lo que está aquella empresa. Dentro de esto, de lo para qué sirve la contabilidad, vamos a ver que aquí tiene básicamente dos objetivos. Ofrecer una imagen fiel del estado del negocio a personas interesadas en ella, tanto a nivel interno como externo, como socios, bancos, acreedores, hacienda, inversores, etc. Servir como base para calcular los impuestos que correspondan, es decir, cualquiera puede hacer ver que su empresa va muy bien, pero solo los estados contables dirán si eso es cierto o no. Y eso es importante que nosotros lo podamos analizar. A mí me pueden decir que la empresa está yendo muy bien,
Pero la única forma en la que yo puedo comprobar que realmente esa empresa dice ser que le está yendo muy bien es con la revisión de sus estados financieros. Aquí nosotros vamos a hablar de los estados financieros de algo muy importante, lo que es el activo, lo que es el pasivo y lo que es el patrimonio. Una vez que yo hago esa resta, que ya vamos a ver más adelante lo que es la ecuación contable, puedo determinar qué tan solvente y qué tan rentable es esa empresa. Vistas las dos funciones que cumple, parece obvio que la importancia de la contabilidad reside en que ésta sea cierta y veraz. Cierta y veraz. En muchas de las ocasiones se maquillan estados financieros. Cuando hablamos nosotros de maquillar estados financieros? Es decir, que yo pongo cifras que no son reales para hacer creer a las personas que están revisando esos estados financieros de que mi empresa es solvente. Básicamente es decir, no estoy dando una información real del cómo está la situación financiera y la situación económica de esa empresa. La falta de rigor en su elaboración puede conllevar no solo la imposición de sanciones por parte del SRI, sino que también puede acarrear consecuencias muy negativas para las personas que deban responder por su autenticidad. Dentro de la normativa que nosotros tenemos establecido dentro del Código de Comercio, y no únicamente en el Código de Comercio, sino en otras leyes ecuatorianas, la falsificación o la adulteración de los estados financieros tiene responsabilidades de tres tipos: responsabilidades civiles, responsabilidades penales y responsabilidades administrativas. Tiene los tres tipos de responsabilidad. La más fuerte sin duda es la responsabilidad penal, que lleva a una persona incluso a cárcel por haber falsificado o adulterado o maquillado lo que son los estados financieros. ¿Cuáles son con esto los objetivos de la contabilidad? En todas las épocas de la historia, la humanidad utilizó contabilidad de distintas formas, pero siempre con el mismo objetivo general. Y a pesar de que los tiempos cambiaron a pasos apresurados, el propósito fundamental de la contabilidad sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. A pesar de que la contabilidad ha pasado por muchísimos años, ustedes pueden profundizar un poquito en la historia de la contabilidad hasta los actuales momentos se sigue llevando en todas las empresas. No hay ninguna empresa que no lleve una contabilidad. Y todas las personas que ejercen una actividad de comercio están obligados a llevar una contabilidad, ya sea esta contabilidad a través del manejo de estados financieros o a través de una cuenta de ingresos y egresos. El objetivo general de la contabilidad es proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa u organización de forma continua, ordenada y sistemática sobre la marcha y o desenvolvimiento de la misma con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de llevar cuenta y razón del movimiento de las riquezas públicas y privadas, con el fin de conocer sus resultados para una acertada toma de decisiones. Entonces miren cuán importante es que nosotros tengamos establecido o lo tengamos bien claro cómo yo debo llevar esta contabilidad. Ese es el objetivo general. Lo que nosotros debemos, miren, habla de una cuenta ordenada, sistemática. Es decir, yo tengo que registrar todos los registros que lleve de mi empresa a manera que voy realizando. Es decir, si el día de hoy tuve un ingreso, lo anoto el día de hoy. No es que lo pueda anotar pasado mañana o la otra semana. En la contabilidad debemos ser muy ordenados, debemos ser muy sistemáticos. Vamos a ver cuáles son los objetivos específicos de la contabilidad. La contabilidad tiene por objeto proporcionar los siguientes informes: obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero de la empresa. Dos cosas: el movimiento económico y financiero de la empresa. Es decir,
cómo está la parte de sus finanzas. ¿Qué es lo que ha obtenido? Ya vamos a ir revisando más adelante cuáles son las cuentas, cómo se clasifican estas cuentas, cómo yo debo llevarle de una manera ordenada a cada una de esas cuentas. Pero el objetivo específico es ver esos movimientos, es decir, cuánto dinero tengo, cuánto dinero salió, de dónde proviene ese dinero. Dos, me esperan un momentito, por favor. Ya dentro del segundo objetivo de la contabilidad es de establecer en términos monetarios la información histórico predictiva, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa. Aquí nosotros estamos revisando básicamente de la composición de un estado de resultados, que es el activo, el pasivo y el patrimonio, tomando en cuenta que el activo son todos los bienes y acciones que tiene la empresa. Activo, todos los bienes y acciones que tiene la empresa. El pasivo son todas las deudas que tiene con terceros, todas las deudas que tiene con terceros, y el patrimonio es la resta del activo menos el pasivo y me da mi patrimonio, es decir, con lo que yo cuento para poder hacer a futuro una inversión o ver qué tan rentable o qué tan solvente es mi empresa. 3. Registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos. Miren, aquí nosotros estamos viendo que debemos registrar. Aquí dice todas las operaciones de forma clara y precisa. Es decir, todo lo que ingresó, yo debo especificar de forma correcta de dónde viene ese ingreso. Debemos ser muy claros con lo que nosotros estamos indicando al momento de llevar nuestra contabilidad. 4. Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la situación financiera del negocio. Les había dicho que cualquier entidad o al momento que ustedes requieren hacer una inversión o requieren de un préstamo para incrementar su negocio, les van a pedir a ustedes cuál es la situación financiera de su empresa para que puedan acceder a ese préstamo. Y una entidad bancaria va a revisar sus estados financieros y va a ver cuánto tiene de ingresos, cuánto tiene de gastos y con base en ello proporcionará o aceptará una solicitud de crédito para el negocio. 5. Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio, es decir, anticiparme a lo que pueda suceder en un futuro con mi empresa. Dentro de eso yo puedo hacer ciertas previsiones que den cuenta cómo puedo enfrentar una determinada situación. En la actualidad han existido muchas empresas que han despedido mucha gente porque no estábamos preparados para una situación tan terrible como ha pasado, en lo cual llevamos 2 meses en los cuales los negocios no han tenido una fuente de ingresos o sus ingresos han disminuido sustancialmente, principalmente aquellos negocios que no han podido abrir. Ejemplo, los supermercados o las tiendas, pues en todos estos meses no han parado de atender. Obviamente ha disminuido la,
su fuente de ingresos por el toque de queda, por las restricciones propias de la movilidad, y eso ha hecho que estas empresas se vean obligadas a despedir a mucha gente. Miren, ese tipo de cosas nosotros debemos prever de cierta manera para que no ocurra lo que está pasando en los actuales momentos. Determinar utilidades o pérdidas al finalizar el ciclo del negocio, al final de un periodo que lleva a la empresa, de un periodo fiscal. Nosotros podemos ir analizando cómo marcha la situación del negocio de forma mensual, de forma bimestral, trimestral, semestral o anual. Las empresas grandes, por ejemplo, los bancos, de acuerdo a lo que establece la Superintendencia de Bancos y Compañías, al 31 de diciembre tienen que presentar sus estados financieros consolidados y tienen que ser difundidos en los periódicos de mayor circulación a nivel nacional. Y nosotros, como clientes de esos bancos, tenemos la posibilidad para verificar realmente cuál es la situación financiera de ese banco. De esa forma, yo siento que mis ahorros están seguros en esa entidad financiera. Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener forma probatoria conforme a la ley. Cuando yo realizo un estado financiero, esto se convierte en un documento público al momento que un fedatario o una autoridad de cualquiera de las cuales yo esté regido me pida una información de esa empresa. Todos esos estados financieros se componen o se pasan a formar parte de instrumentos legales, que eso yo puedo poner para que en el caso de existir alguna información que no esté correcta o algún ilícito que se esté realizando, pues estos documentos se convierten en documentos probatorios ante la ley. Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la fecha de la emisión. Toda contabilidad que nosotros la vayamos a realizar va a tener un registro con la fecha. ¿Y cómo va a estar sustentado esta contabilidad? Va a estar sustentado con lo que determina nuestra legislación ecuatoriana también, que son los documentos comerciales. Y dentro de estos documentos comerciales nosotros tenemos algunos. Y esa es la consulta que ustedes lo van a realizar para el día de mañana. ¿Cuáles son estos documentos comerciales que yo los utilizo dentro de la contabilidad? Como ejemplo les puedo decir, uno de estos documentos es el cheque y este cheque va a estar determinado para una determinada fecha. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos revisar toda esta documentación que a mí me están proporcionando para que yo pueda revisar y registrar toda transacción. Va a tener un documento de respaldo, un documento de soporte. Eso es muy importante que ustedes, por favor, lo tomen en cuenta. Estos documentos de respaldo eh, me van a permitir desarrollar mi actividad comercial de una forma legal, de una forma lícita. Yo no es que puedo poner en mi contabilidad que he tenido ingresos de $1000 y nada más. Ese ingreso tiene que estar sustentado. ¿De dónde vino ese ingreso de esos $1000? Si yo hago una venta, esa venta tiene que estar sustentada con un documento. Y este documento puede ser una nota de venta y ahí registro de forma clara la fecha en que estoy realizando. Toda esa contabilidad tiene que estar detallada de una forma ordenada y sistemática. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Tiene que estar de forma ordenada y sistemática. Es decir, todo debe tener un documento de respaldo. No es que yo puedo asumir o decirlo que adquirí un teléfono celular, pero este teléfono celular tiene un precio
y esto debe estar sustentado para que sea un bien legal, un bien lícito, con una factura. Suministrar la información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse con las partes interesadas y ajenas de la empresa. ¿Por qué hablamos nosotros de terceras personas? Cuando nosotros hablamos aquí de terceras personas, nosotros nos estamos refiriendo a aquellas personas a las cuales yo debo responder. En el caso de que sea una sociedad anónima, recuerden que tenemos accionistas. En el caso de una compañía limitada, tenemos socios. A todos ellos yo debo responder. ¿A quién más debo responder? Ante las autoridades de control y debo responder ante la sociedad también, porque yo estoy brindando. ¿Recuerdan cuando vimos el concepto de empresa? Yo reviso o yo analizo el concepto de empresa y digo, yo pongo una empresa con el objetivo de satisfacer necesidades. Y las necesidades que voy a satisfacer son de una población. Yo estoy ofreciendo un producto o un servicio a las personas. Si yo pongo un negocio y nadie me compra, pues ¿para qué tengo esa empresa? No tiene sentido. Entonces yo me pongo una empresa para satisfacer esa necesidad. Y obviamente, cuando yo pongo una empresa, satisfago la necesidad, por la satisfacción de esa necesidad, yo estoy teniendo un ingreso y de ese ingreso para mí se convierte en una utilidad, en una ganancia. Y yo puedo seguir ampliando mi negocio, puedo seguir generando fuentes de trabajo y al momento que yo genero fuentes de trabajo, estoy creando bienestar para otras personas. Pero todo eso yo lo debo registrar. Por eso hablamos aquí de terceras personas. Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales y ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. Eso es muy fundamental lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra empresa. Al momento que yo tengo una contabilidad, recuerden que lo importante es que yo sepa administrar correctamente los recursos que tengo. Pero la consecución de los recursos no debe ser el fin, sino debe ser el medio para yo ir creciendo como empresa. Toda esta situación en la que nosotros estamos viviendo en los actuales momentos, toda la situación de esta pandemia nos ha enseñado a que debemos volver a ser más humanos. Preocuparme por los demás y al momento que yo voy a poner una empresa, pues tener esa responsabilidad social también. ¿Qué es lo que yo voy a realizar? ¿Cómo voy a apoyar? ¿Y cómo voy a hacer que los que están a mi alrededor también puedan crecer? Puedan tener una estabilidad económica, una estabilidad financiera. Pero para yo poder tomar decisiones, debo llevar de forma correcta todas las cuentas. Hay muchas empresas, incluso familias, que no saben administrar bien sus recursos y ese es el problema que luego nosotros vemos a futuro. Una mala administración de esos recursos que yo tengo, la mala administración de esos recursos, pues obviamente llevan a que quiebre la empresa. Y en muchos de los casos, en las familias, si yo tengo una mala administración de los recursos económicos de mi familia, pues de igual forma tendré resultados negativos a futuro con lo que yo quiera realizar en cada una de las inversiones que yo tenga. Entonces la contabilidad parte también del tema de la estructura, cómo yo lleve mis ingresos, todo lo que yo tenga. El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información relacionada con una entidad económica. Así, la contabilidad se refiere a la medición, al registro y a la presentación de este tipo de información a varios tipos de usuarios. La contabilidad proporciona datos para convertirlos en indicadores de actuación, en cierto modo coadyuvan a evaluar la trayectoria de la organización, da un parámetro general del valor de la misma en el tiempo que se precisa dicha información, porque se llevan los registros, es decir, las anotaciones de las operaciones que se susciten a lo largo de un determinado tiempo de trabajo, ya sea diario, semanal o anual, de dinero, mercaderías y o servicios que por muy pequeñas o voluminosas que éstas sean. ¿Sí? Entonces miren,
Cuando nosotros hablamos de esto es importante la contabilidad que por más pequeña que sea la empresa, por más pequeña que sea la empresa, va a tener que llevar una contabilidad. Y cuando hablo de una contabilidad me refiero a la elaboración de estados financieros por un lado o llevar una cuenta de ingresos y egresos para verificar de dónde están proviniendo esos ingresos, cómo está creciendo la empresa y cómo yo puedo llegar a tomar alguna decisión. Hasta aquí, por favor, hemos analizado el concepto de contabilidad y hemos analizado los objetivos de la contabilidad, que son el objetivo general y el objetivo específico. Preguntas, por favor. Profe, del deber son los documentos comerciales que se utilizan en la contabilidad, ¿no es cierto? Correcto, ese es un trabajo de investigación. Ya, profe, gracias. ¿Alguna duda, por favor, que tengan de lo que Lisa, hemos una visto? pregunta. ¿Los pequeños negocios también llevan contabilidad o no? Sí, todos. Todos llevan contabilidad, Marcia, absolutamente todos. Una tienda que tú veas, una tienda de barrio, lleva una contabilidad. ¿Sí? Por más pequeño que esto sea, va a llevar una contabilidad. Un negocio que tú ves en la Condamine va a llevar contabilidad. Es decir, los únicos que no llevan contabilidad son los comerciantes informales. O sea, ellos no van a llevar una contabilidad. Llevarán tal vez una contabilidad de una forma informal, pero muchos de ellos pues viven de lo que venden en el día a día. Lo importante, lo ideal sería que todos lleven una contabilidad. En nuestro país existe mucho el tema de la informalidad. Tú vas a países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos o países europeos, tú no vas a encontrar ahí ningún negocio informal. No vas a encontrar negocios que estén en la calle. Obviamente hay los outlets que sí los vas a encontrar, pero tienen y llevan una contabilidad. Es decir, para que puedan operar, no pueden operar al margen de la ley. O sea, todos tienen ahí, todos están ahí, todos ejercen su actividad comercial de una forma legal, porque ellos tributan. Y cuando tenemos tributos, la tributación hace que eso se revierta en recursos para la población. Entonces, mira, hay una gran diferencia en que si todos aquí en nuestro país tuviéramos somos un país rico y se administrara de forma correcta todo lo que tenemos, todos los recursos que poseemos y todos tuviéramos esa conciencia de una cultura tributaria, pues todos tendríamos y seríamos comerciantes formales. Y eso permitiría que, bueno, ahí viene el tema de las autoridades que hagan una administración correcta de todos estos recursos y no habría pobreza, es decir, todos eh, tuviéramos una calidad de vida, por decirlo, buena, es decir, donde que no exista pobreza, tampoco que todos vayan a tener grandes riquezas o que se acumule riqueza en determinadas personas, sino que todos vivamos pues sin pobreza, es decir, que todos tengamos el suficiente dinero para cubrir nuestras necesidades básicas, que las necesidades básicas son alimentación, que son vivienda, que son educación y bueno, que no tengamos estos inconvenientes ahora, que hay mucha gente que vive con menos de $1 al día, es decir, que está por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, mira, por eso es muy, muy importante, ¿no? Cuando hablamos y tocamos de estos temas, de llevar una contabilidad y al momento que lleva una contabilidad, pues todos aportamos al desarrollo de la población. Ay, gracias, Liz. ¿Alguna otra pregunta? Y de pronto, Liz, en un mecánico industrial debería llevar contabilidad, o sea, aparte de lo que ya tiene su contadora, ¿no? Aparte, ¿debería llevar o no? No, O recuerda que sea, en la cuando forma personal sería. ya, esa pregunta no te la entendí muy bien, Marcia. A ver.
Por ejemplo, un mecánico industrial, ¿no? ¿Ya? Tiene su carnet de artesano y creo que allí no, ya no se paga los impuestos, algo así, creo que es. No Ujú. sé cómo es esa partecita. Bueno, Entonces, ellos solamente tienen en cero creo que está el impuesto a la renta. ya, recuerda, Marcia, en la clase anterior, la semana anterior, habíamos revisado que los artesanos no son considerados comerciantes. Ahora, eso no Ya, indica que ellos están exentos de llevar la contabilidad. O sea, ellos están en la obligación de llevar otro tipo de registros. ¿Por qué? Porque ellos están generando ingresos. Vamos a tener una unidad completa para poder revisar el tema de la tributación. Y en esta unidad ahí vamos a quedar claro qué es lo que tienen que llevar los comerciantes y qué tienen que llevar los artesanos, qué tipo de contabilidad van a llevar ellos. Cuando nosotros hablamos, y ustedes recuerden que cuando hablamos de contabilidad, la contabilidad yo la puedo llevar a través de una cuenta de ingresos y egresos o puedo llevar a través de los estados financieros, que esto aplicará ya para empresas más grandes. ¿Sí? ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué tipo de sanción tendría una persona que ha apoyado con el 25% a una empresa y ha realizado un fraude? ¿Qué tipo de sanciones? No te entendí ahí, Natalia, la pregunta. ¿Es socio? Sí, es socio y ha realizado Ya. fraudes a la empresa. Pero este tipo de fraude, ¿cómo se lo ha realizado? O sea, ¿cómo hay el fraude ahí? No te entiendo esa parte. Como diría que tiene contacto con el contador y ahí han ido maquillando durante mucho tiempo las cuentas, pero en una Ya. auditoría se llegaron a revelar. Bueno, dentro de eso, bueno, hay algunas consecuencias legales. Depende hasta qué punto eso se llegó a determinar. Digamos que te realizan una auditoría y en la auditoría determinan de que esos ingresos y esos egresos no tienen un documento de respaldo. Ahora, ¿qué se hizo con ese dinero? Hay mucho que llevan en la contabilidad y se habla del tema de el lavado de dinero o el lavado de activos. Es decir, aquel dinero que proviene de la venta de productos que no están normados por la ley, cuando se habla del tema de los estupefacientes, cuando hablamos de todo el tema de drogas, y yo necesito hacer ahí un lavado de activos, un lavado de dinero. ¿Cómo convierto ese dinero que es producto del narcotráfico? Pues obviamente eso no puedo ir y lo puedo depositar en un banco, porque me va a preguntar que justifique dónde está. Y todo el dinero del narcotráfico, producto de las drogas, recuerden que no es lícito. Entonces yo no lo puedo depositar en una entidad financiera porque yo no voy a tener cómo justificarlo. Entonces, qué es lo que realizo con esto? Pues voy introduciendo dinero, digamos que compro por ahí un terreno y lo pago en efectivo y luego al momento que vendo ese terreno, ahí sí yo ya puedo justificar qué es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Más o menos eso es lo que hablamos ahí del lavado de dinero, pero la fuente inicial pues es de una forma ilícita y cuando se hace una auditoría se llega a determinar qué es lo que sucedió con ese dinero. En el caso de que yo sea accionista, en el caso de Natalia, que dice, en el caso de que yo sea socio y dentro de los socios, recuerden que tenemos que se puede comprobar una sociedad anónima o en nombre colectivo, digamos que con 4 personas. De los 4 personas que son socios, yo le digo al contador, únicamente yo, sin que sepan mis otros 3 socios, de que maquille los estados financieros para que esas utilidades que deben repartirse entre todos los socios, pues diga que no hubo utilidad
que hubo pérdida, que fue menor la utilidad y que esa utilidad restante me la venga para mí. Pues ahí estoy cometiendo un ilícito, tanto entre el contador y la persona que está solicitando. Recuerden que para que se dé un hecho ilícito se requieren de dos personas, la persona que propone y la persona que ejecuta. Tenemos las dos en este caso. Pues ahí vienen las consecuencias legales, porque primero estoy proporcionando una información falsa. Cuando proporciono una información falsa, caigo en un delito que se llama de perjurio. Y el perjurio es mentir. Y el perjurio depende ante quién lo haga. Si lo hago ante una autoridad competente, la cárcel será de 5 a 7 años, la pena que se le puede dar. Si yo lo hago, en este caso, entre socios que no sea una autoridad competente, pero que presente esos estados financieros y estoy cayendo en este delito, la pena será de 1 a 3 años. Esas son las responsabilidades que pueden existir. Ahora, pueden existir otras responsabilidades, que pueden ser las responsabilidades administrativas, las responsabilidades civiles, las responsabilidades penales, dependiendo en cuál de las situaciones me encuentro. Si estoy en una empresa pública trabajando o si estoy en una empresa privada. Si estoy en una empresa pública, pues una de las responsabilidades es la destitución del puesto, la destitución del cargo, e incluso luego pues ya viene el tema de la responsabilidad penal, que es el tema de cárcel. Cuando yo estoy regido dentro de la administración pública, es decir, de todas las empresas públicas, ministerios, todo lo que sea función pública, todo estará manejado por recursos. Recuerden que las empresas públicas no persiguen fines de lucro, no tienen todas las personas que trabajan ahí, no tienen utilidades, y estas son, cuando vienen a hacerme un control de todos mis estados financieros, es la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque los recursos que están utilizando todas las empresas públicas corresponde a cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través del pago de nuestros impuestos. Y todos esos dineros que corresponden o que están en una empresa que lo administra un municipio, una prefectura, el Ministerio de Economía, pues todas esas empresas tienen que justificar lo que están haciendo con los recursos de nosotros, de los ciudadanos, tienen que hacerlo de una forma correcta, porque se detectan en la actualidad muchos casos de corrupción o con sobreprecios. Y eso lo determina la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría establece si hay indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa, que ustedes ya lo saben a dónde se refiere. Y dentro de las empresas privadas, que también están regidas, es decir, todas las empresas que están regidas por el sector privado dependerá mucho de su clasificación, por eso era importante que ustedes tengan claro la clasificación. Las pequeñas y medianas empresas estarán unas regidas por un ente que se llama el Servicio de Rentas Internas, y las empresas más grandes estarán regidas de igual forma por el Servicio de Rentas Internas, pero también por la Superintendencia de Bancos, por la Superintendencia de Compañías, por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, miren, tenemos diferentes instituciones que hacen que todas estas empresas estén regidas bajo un marco legal. ¿Sí? No sé si ahí te quedó claro, Marcia. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para que sean válidos los libros de contabilidad, ¿en dónde se debe hacer registrar o inscribir? A ver, cuando hablamos de los libros de contabilidad, va a depender mucho dos cosas. Si estoy obligado a llevar contabilidad y si no estoy obligado a llevar contabilidad. Primero las dos cosas. Si estoy obligado a llevar contabilidad, pues debo llevar, ahí ya me especifica la propia ley. Los que están obligados a llevar contabilidad deberán presentar estados financieros y estos estados financieros deberán contar con la firma de un contador público autorizado. Y los CPA, que son los contadores públicos autorizados, tienen que hacer un registro ante la entidad reguladora donde que le habiliten con un carnet de que él puede firmar los estados financieros. Entonces yo como contador soy quien digo, estos son los ingresos y egresos de esta empresa. Yo los estoy firmando ante una
entidad que me está solicitando. Pues va a depender mucho si estás obligado a llevar contabilidad. Si no estás obligado a llevar contabilidad, es decir, si tus ingresos no generan más de $60,000 en el año, no estás obligado a llevar contabilidad y por ende únicamente vas a llevar una cuenta de ingresos y egresos. Como sé que eso es legal, esa cuenta de ingresos y egresos, al momento que tú firmas ese libro de ingresos y egresos, al momento que tú pones esa firma, tu nombre y tu cédula, eso ya se convierte en un documento legal y autorizado. ¿Sí? No sé si te quedó claro. Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, profe. Sí, te Eh, escucho. Verá, por ejemplo, si una persona se declara insolvente, pero su negocio está a nombre de otra, esa otra persona no tendría que llevar la contabilidad del negocio. Bueno, mira, aquí hablas tú de dos cosas. Hablas del tema de la insolvencia, es decir, yo no pude cubrir mis deudas. Y al momento que yo no puedo cubrir mis deudas, me declaro una persona insolvente. Y al momento que yo soy declarado persona insolvente, pues termina mi vida comercial, mi vida jurídica. Es decir, yo no tengo acceso a ningún crédito, a ningún préstamo. Y algunas actividades que yo no las podré realizar. O sea, jurídicamente, pues no podré realizar nada ante ninguna empresa. Pero digamos que yo me declaro insolvente y tú tienes la empresa, pues tú estás obligado a llevar contabilidad, ¿sí? Y tú tienes que llevar una contabilidad de esa empresa. No sé si te quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Felisa, eso de cuando se declaran insolventes es que totalmente es como que ya no existiera, ¿verdad? Claro. O Jurídicamente ya no, o sea, jurídicamente no vas a poder hacer nada. No vas a poder acceder, no vas a ser sujeto de crédito, ¿sí? No vas a ser sujeto de crédito, lo único, bueno, obviamente tus derechos políticos. Cuando hablo de derechos políticos, recuerden que estoy haciendo referencia al tema de poder sufragar, ¿no? Poder sufragar, poder dar el voto y ejercer mis actividades como ciudadano ecuatoriano, ¿ya? ya, Pero al momento que ahí estoy perdiendo mis derechos políticos, eh, cuando hablo de derechos políticos, recuerden, hablo del tema de poder sufragar, es decir, eso me habilita. Y recuerda que cuando hablo de derechos políticos, si yo no sufrago, no me dan mi papeleta de votación y no sí, puedo hacer ciertos trámites. Ahora hablo de la pérdida de derechos civiles también. Cuando hablo de derechos civiles, por ejemplo, que tú no tengas ya tu cédula de ciudadanía. ¿Quiénes son los que no tienen cédula de ciudadanía? Aquellos que han sido juzgados por un delito, o han sido juzgados por un delito, tienen una sentencia ejecutoriada y están en la cárcel. Ellos pierden derechos políticos, derechos civiles. O sea, ellos no tienen posibilidad de, eh, de ninguna clase. O sea, no tienen acceso absolutamente a nada porque no tienen su cédula de ciudadanía, que es aquella que les permite hacer cualquier trámite en cualquier institución, sea pública o privada. Tú presentas la cédula para hacer cualquier trámite. Si tú no tienes la cédula, pues obviamente no puedes hacer nada. Cuando yo me declaro insolvente, yo tengo mi cédula de ciudadanía, puedo ejercer mis derechos como ciudadano, pero no puedo ser sujeto de crédito ante ninguna institución. ¿Por qué? Porque he sido declarado insolvente. ya, gracias, Liz. ¿Alguna otra pregunta? Sí, está claro lo que hemos visto el día de hoy, porque es importante la contabilidad. Sí, profe, sí está claro. Ya, muy bien. Entonces, con esto vamos a desarrollar un foro que ustedes lo tienen habilitado en el aula virtual.
Y lo que vamos a trabajar en este foro es acerca de el concepto de contabilidad. Ustedes tienen ahí un concepto de contabilidad, lo van a analizar y esta actividad tienen para realizarlo hasta las 9:30 de la mañana. Analice y debata los siguientes conceptos de contabilidad. Esa es la actividad la cual ustedes tienen para que ustedes la puedan desarrollar. Ahí tienen algunos conceptos y ustedes van a establecer un debate, un análisis de esos conceptos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, me la van realizando. Hagamos muy bien este trabajo, solo vamos a analizar los conceptos, van a establecer un debate. Debe haber mínimo 3 interacciones de cada uno, ¿sí? Es decir, yo propongo mi tema y a ese tema debe existir mínimo 3 interacciones. Es decir, cada uno de ustedes tiene que tener 4 participaciones en el foro para que yo pueda establecerles una calificación, ¿sí? Trabajemos en eso, por favor. Vamos a terminar también la grabación ya de la clase que tenemos el día de hoy para que ustedes la puedan revisar luego si es que necesitan verificar o analizar algunos conceptos que hemos visto en la clase del día de hoy. Listo.